Sean todos bienvenidos a este podcast titulado Automatización y Control Industrial con PLC Siemens. El expositor es el ingeniero electrónico Alfonso Mendoza Paredes, docente actual del Instituto de las Fuerzas Armadas del Perú en la carrera profesional de Electrónica Industrial. Para ello, primero vamos a ver el origen sintáctico de la palabra automatización. Bien, aquí nos dice que la automatización deriva de dos voces griegas, ¿no? Que significa auto, hacerlo por sí solo, y matos, que significa movimiento, ¿no? Teniendo como un concepto de el movimiento que puede realizarse por sí solo o por sí mismo. ¿Bien? La automatización, que busca al final de cuentas, busca reducir al mínimo la intervención humana. Esto es debido a que hay muchos ambientes en los cuales podrían ser dañinos o nocivos para la persona, como exceso de temperatura, exceso de presión, ambientes muy peligrosos, en los cuales se automatiza para que la persona intervenga en lo más mínimo en esos ambientes. También tiene como objetivo la optimización, que es generar la mayor cantidad de productos o recursos en el menor tiempo posible. La automatización es un elemento clave para seguir siendo eficiente respecto a los competidores, ¿no? Para nadie es un secreto que una empresa automatizada tenga mejores ventajas competitivas, siendo esta la automatización un elemento diferenciador frente a su demás competencia, ¿no? Siempre la empresa automatizada tiene mejores oportunidades en el mercado. Bien, vayamos a analizar la famosa pirámide de la automatización. Cuando nosotros automatizamos una máquina o un proceso, debemos ver en qué nivel de la automatización estamos, ¿no? Aquí vemos que en el nivel más bajo tenemos al nivel de campo, nivel de control, nivel de supervisión y nivel de gestión. Vayamos a ver qué engloba el nivel de campo, el nivel más básico, ¿no? Podemos ver que en este nivel están presentes los sensores y actuadores, ¿no? Como por ejemplo un termopar, un RTD, un PT100, pistones de simple o doble efecto, motores trifásicos de corriente alterna, electroválvulas, que son válvulas todo o nada, o también válvulas de control proporcional, ¿no? Que van cambiando la apertura o cierre en base a un convertidor IP que le llega una cantidad de corriente establecida. Quiere decir que toda la instrumentación que tenemos en campo está en este nivel, en el nivel de campo basado en sensores y actuadores. Un nivel superior a ello sería el nivel de control, compuesto básicamente por controladores industriales, que pueden ser PLCs. En esta imagen vemos al PLC S7300 y en esta imagen al PLC Allen Bradley, ¿no? Un control logic. ¿Qué va a pasar en este nivel? Estos sensores actuadores, esta instrumentación va a ser conectada a estos controladores industriales como entradas o salidas. Y en base a una programación que nosotros ejecutamos en los controladores, ellos van a actuar en función a lo que tengamos programado en el PLC. Ahora, un nivel superior a los controladores sería el nivel de supervisión, básicamente compuesto por un SCADA. El SCADA son las iniciales de supervisión, control y adquisición de datos, ¿no? ¿Qué hace? Que desde una estación remota, una estación de ingeniería, supervisa a los controladores. Y los controladores están conectados a los sensores actuadores y toda esta información está conectada hacia un SCADA, que desde un lugar remoto, técnicamente llamado estación de ingeniería, podemos controlar y supervisar toda la planta entera. Aquí vemos un ejemplo de WinCC, que es el SCADA de Siemens, o también podemos tener el SCADA, el InTouch, o también puede ser un Factory Tool View, o un Indusoft, o un King SCADA, o un LabVIEW. En general, cada fabricante maneja un SCADA diferente. Bien, en el último nivel encontramos al nivel de gestión, encontramos el ERP y SAP. Ello verifica ya no tanto la parte técnica, sino básicamente la parte de logística, la parte de planificación y la parte de producción. Básicamente ERP significa planificación de recursos empresariales, ¿no? Es aquí donde se planifica lo que vamos a hacer, ¿no? Y para ejecutar lo que vamos a hacer, utilizaremos un SCADA, un PLC, más su instrumentación, ¿no? Entonces nosotros, cuando automaticemos, sea una pequeña o gran escala, tenemos que ver en qué nivel de toda esta pirámide nos encontramos. Para ello, nosotros vamos a verificar al controlador de la marca Siemens. El más básico de todos es el logo, ¿no? Si lo pueden ver aquí, físicamente es así. El logo es un relé inteligente programable, básico. Dice que es un controlador usado para tareas básicas de automatización industrial.
el cual no se considera un PLC propiamente dicho, por su capacidad de entradas y salidas, y tiene un procesador muy básico. Maneja dos lenguajes de programación, que son el ladder, que es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? El típico contactos abiertos, pueden ser cerrados también, y salida tipo bobina. Ese es el ladder, lenguaje de contactos. Y también tiene otro lenguaje de programación que puede ser utilizado, que es el diagrama de bloque de funciones, el FUP, que es de esta manera. En este lenguaje todo es bloques, tanto las entradas, las salidas y los bloques lógicos. Por ejemplo, este bloque lógico es una OR, es un mayor o igual a 1. Este bloque lógico es un AND, que es una I. Entonces es usado para serie y el para paralelo, ¿no? Entonces son dos lenguajes distintos. Y el Logo puede con ellos, ¿no? También tiene un software de programación que es el Logosoft Comfort versión 8. La última versión es la 8.3, que también podemos nosotros programar por su software, o también nosotros podemos programar a este logo por los botones que tiene aquí en la parte frontal. Tiene unos botones y tiene un display. Podemos hacerla por los botones y display o por su software, el Logosoft. Aplicaciones que podemos realizar con este logo, que es un relé inteligente básico, es en la agricultura, en sistemas de riegos automatizados, fajas transportadoras, en infraestructura, en la parte domótica y en la parte inmótica, control de compresores industriales en el arranque de motores, la prensa hidráulica, automatización de la prensa, en sistemas de presión constante y bombeo, automatización de puertas y persianas, y luminarias en general, ¿no? Estamos viendo entonces que el logo no está diseñado para grandes aplicaciones industriales, sino básicamente para tareas puntuales. Este es el controlador logo 230 RCE. Vamos a analizar básicamente su hardware, o sea, la parte de entradas, salidas, y qué cosa nos quiere decir cada cosa que veamos impreso en el chasis, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver que los dos primeros bornes se refieren a la línea y el neutro, que es la alimentación monofásica que el logo necesita para ser alimentado. En este caso, alimentación monofásica de 220 volt de corriente alterna. Vemos que desde el borne I1 hacia el borne I8 pertenece a las 8 entradas digitales que tiene él. En esta versión del logo 230 RCE, las 8 entradas son digitales, no teniendo ninguna analógica, ¿no? Y la alimentación de las entradas pueden ser de corriente alterna o continua de 115 a 240 volts. Entrada, 8 entradas en alterna o continua, quiere decir esta notación. Si nosotros vemos esta parte es lo más técnico que podemos ver en el logo. 230 RC. El número 230 indica el voltaje máximo de alimentación. La letra R, que tiene salidas tipo relé. La letra C, que tiene un reloj en tiempo real integrado. Y la letra E, que tiene una interfaz Ethernet, ¿no? Interfaz de comunicación, básicamente como lo señala aquí. Su puerto Ethernet, el RJ45, que es para su protocolo de comunicación. En la parte inferior nosotros podemos ver que cuenta con 8 bornes y que cada 2 bornes corresponden a una salida. En este caso tiene 4 salidas tipo relay. Tipo relay, ¿por qué? Porque esas salidas pueden ser alimentadas en corriente alterna o en corriente continua, dependiendo las cargas que utilicemos. Se podría dar el caso. Y por cada salida puede alimentar a cargas como máximo de 10 amperes. El O824C es otra versión, una versión diferente. Físicamente se parecen bastante, ¿no? Esta versión y esta versión. Pero la primera diferencia es que la alimentación en esta versión es de 24 volts de corriente continua. Tiene los primeros dos bornes L más y M. En el L más el positivo y en el M, que es la masa, el negativo. Luego vemos también que tiene 8 entradas, ¿no? Desde el I1 hasta el input 8. En este caso va a ser diferente a la versión anterior,
Debido a que en el logo 230 RC las 8 entradas eran puras digitales. En este caso, si bien es cierto las 8 entradas podemos utilizarlas como digitales, 4 de ellas pueden ser trabajadas como analógicas, las cuales vemos aquí. El input 1 y el input 2, que son estos dos bornes, también se pueden manejar como la entrada análoga 3, análogo input 3 y el análogo input 4. Asimismo, el input 7 y 8, que son estos bornes, el input 7 y el input 8, pueden ser manejadas también o utilizadas como el análogo input 1 y el análogo input 2. Sabemos que para señales analógicas manejamos tensiones y corrientes estándar. En este caso, para estas 4 entradas analógicas, manejan una tensión estándar de 0 a 10 volts. ¿No? Y pertenece esta descripción a las 4 entradas analógicas. Vayamos a la parte más importante, que es este código, este impreso, que dice 24C. 24 sabemos que es el voltaje de alimentación, necesita una fuente de alimentación. C, que es un reloj, incorpora un reloj integrado. Y la E, que tiene una interfaz Ethernet, así como la versión anterior. En la parte inferior vemos que también se refiere esos bornes, esos 8 bornes, a la salida digitales, pero en este caso tiene 8 salidas digitales tipo transistor, ya no a tipo relé. ¿Cuál es la diferencia? En que el tipo relé maneja 10 amperes por salida. En este caso, en el tipo transistor, va a manejar por salida 0,3 amperes. Es una reducción considerable en corriente, ya que debido a estas salidas solamente se alimentarán en corriente continua, ¿no? En el anterior, en corriente alterna o continua, porque tenía tipo relé como salidas. Si nosotros quisiéramos conectar a las entradas digitales, en este caso estamos viendo un 24 RCE, necesita alimentación mediante una fuente, ¿no? Una fuente de 24 volt, en la cual a la entrada estamos conectando, aquí tenemos línea y neutro de 220, un interruptor termomagnético de protección para cortocircuitos. Luego de una fuente de alimentación que en la entrada tenemos 220 y a la salida 24 voltios, ¿no? En cual el positivo vemos que se alimenta al primer borne y el negativo al segundo borne. Con eso queda alimentado el logo. Ahora, si quiero conectar entradas, en este caso, a las entradas I1 hacia la I8, por ejemplo, quisiera conectar un pulsador stop normal cerrado, o un pulsador start, o un selector 3 posiciones, o un final de carrera con sus contactos común, abierto y cerrado, o un relé térmico que se puede conectar como entradas digitales. Tendría que hacer lo siguiente. Un extremo de los sensores, de todos ellos, conectar a la entrada del logo. Por ejemplo, el borne 2 hacia el I1, el borne 3 del start hacia el I2, la posición 1 del selector 3 posiciones hacia una entrada, la posición 2 hacia otra entrada, el final de carrera, el normal cerrado hacia una entrada y el normal abierto hacia una entrada. Hasta ahí tengo input 6. Los bornes de control del relé térmico son dos. Los bornes 97 y 98, que corresponden al contacto normal abierto, que también podría ser considerada una entrada para el logo. Y los bornes 95 y 96, que se consideran también una entrada, se conectan hacia el input 8. Bien, esta es una referencia de conexión. No estoy diciendo que siempre el primero voy a conectar el stop o en el segundo el start. No, yo puedo hacer que este final de carrera se pueda conectar a la entrada 1 y 2, el start a la entrada 7, el stop a la entrada 8, este selector a la entrada 3 y 4. Eso puede variar. Nosotros vamos a darle las instrucciones mediante una programación que hagamos en el logo de estas entradas, ¿sí? Bien, conectado un extremo de los sensores, conectamos los otros extremos, los unimos entre todos. Y esa unión o empate tenemos que conectarle al positivo de la fuente, ¿no? Y también al primer borne del PLC que espera el borne positivo, ¿no? La fuente de alimentación positiva. De esta manera conectaríamos las entradas digitales de un logo.
Ahora, para conectar las salidas, como hemos dicho, el logo tiene como salidas tipo relé o tipo transistor. En este primer caso, vayamos a conectar salidas tipo relé. ¿Ya? Si es que queremos conectar una salida tipo relé, por ejemplo, la primera carga que estamos viendo aquí corresponde a un relé electromagnético. La segunda carga a una electroválvula, es símbolo de una electroválvula. La tercera a una lámpara. La cuarta a una sirena, como por ejemplo, se supone que estas cargas se alimentan a 220 volt, por ello es que vamos a alimentarlas al módulo, al logo, las salidas, con una fuente de 220 volt, en la cual una línea ingresa hacia los primeros bornes del logo, ¿no? Hacia los 4 primeros bornes, pudiendo también ingresar al segundo, ¿no? Pero como ejemplo estoy poniendo que ingrese a los primeros bornes, ¿sí? Luego, el segundo borne libre se conecta hacia un extremo de la carga, en este caso el relé. Se conecta este borne al relé, este borne a un extremo de la solenoide, a un extremo de la lámpara y un extremo de la sirena. ¿Qué hago con los otros extremos que quedaron libres? Los uno todos. Y esa unión la mando al neutro, ¿sí? Quedando así conectada cuando las cargas son a 220. ¿Qué pasaría si las cargas fueran a 24 volt de corriente continua? Bueno, como es una salida tipo relé, también podríamos hacer esa conexión, en el cual igual, solamente sustituimos la línea por el neutro, la línea con el neutro con el positivo y negativo de una fuente de 24. El resto de conexiones es lo mismo. Traemos el positivo hacia los primeros bornes, el segundo borne hacia las cargas, empatamos las cargas y la conectamos hacia el borne negativo de la fuente de 24 volt de corriente continua. Entonces ya estamos viendo cómo se conectan las entradas y las salidas en un logo. Ahora, hemos dicho que este logo no llega a ser o no llega a tener las capacidades de un PLC, pero empecemos a hablar de un PLC propiamente dicho. Empecemos a hablar entonces del PLC S7200 de Siemens, que es muy utilizado en nuestro mercado, está muy de moda actualmente. Controlador usado para tareas de microautomatización. No perdamos de vista que este, si bien es cierto es un PLC, no es considerado para grandes aplicaciones, sino para las microautomatizaciones o tareas que no exijan mucho en un nivel de automatización. Los lenguajes de programación que puede soportar él, físicamente es así. Este es un S7200 de la marca Siemens. Los lenguajes de programación que puede soportar es el ladder, como está en esta imagen. Al igual que Logo, también podría soportar el ladder. Diagrama de bloque de funciones es un segundo lenguaje que puede soportar, como está aquí en la imagen. Aquí están, y al igual que Logo, ¿no? Tiene los bloques mayor o igual a 1, que es el OR, o el bloque AND, y un bloque de salida, ¿no? Tipo digital. Y en estas partes, en estas líneas, se consideran las entradas, ¿no? Si nosotros diéramos clic aquí, esta es una foto, ¿no? Pero en el TIA Portal, que es el software, podríamos amplificar las entradas, ¿no? Podemos hacer que sean 2, 3, 4, 5, 6 entradas. En este caso, este bloque lógico OR tiene 2 entradas y este AND tiene 2 entradas, teniendo el conjunto solamente una salida, ¿no? Que es el bloque de salida. Aparte de estos lenguajes, en 1200 se puede programar también el lenguaje de control estructurado, el SCL, ¿no? Que tiene las siguientes instrucciones: el if, el caseof, el for to do, el while do, cuya programación se asemeja mucho o tiene las bases del lenguaje C, ¿no? O C++. También se puede programar al 1200 en este lenguaje, ¿no? El SCL. Ahora, ¿y en qué plataforma la puedo programar? Bien, software de programación para un S7200 es el TIA Portal, ¿no? TIA Portal que desde sus versiones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la última versión que ha lanzado el TIA Portal es la versión 17, hace poco, ¿no? En todas esas versiones se puede programar en estos 3 lenguajes de programación. ¿Cuáles son los segmentos o aplicaciones que podemos hacer con el S7200? Bueno, la podemos encontrar en la industria del papel o cartón, en las embobinadoras, en la industria de bebidas, industria de alimentos, industria de cementos, la minería para los chancadores cónicos
industria química en los reactores químicos, en la extracción de petróleo y en la parte siderúrgica. Entre otras aplicaciones más, estas son las grandes aplicaciones que tuviéramos con el S7200. Vayamos a analizar, al igual que el logo, el hardware del S7200, que es muy importante. Vayamos a analizar este primero que dice CPU 1211C DC Relay, ¿no? Aquí está la parte más importante y técnica de este PLC, en el cual nos dice que tiene de Digital Input, esta D significa Digital Input y esta DQ significa Digital Output. Tiene del 0 al 5, siempre está expresada en función a bits, digitalmente hablando. Del 0 al 5 tiene el 6 entradas, ¿no? Y acá en la parte de salidas tiene 4 salidas, porque va del 0 al 3. Entonces, la forma o nomenclatura para nombrar a las entradas sería la siguiente. I de input, byte.bit. Por ejemplo, si yo quiero tomar el byte 0, diría que esta primera dirección en el programa sería el I0.0, el I0.1, el I0.2, I0.3, I0.4 e I0.5. ¿Sí? Estoy utilizando el byte 0 para nombrarlos. Por eso es que el 0 se repite en todos ellos. ¿Ya? Igual para las salidas. Si yo quisiera nombrar las salidas, y utilizaría, por ejemplo, el byte 10 de salidas, por ejemplo, diría que este es un Q10.0, Q10.1, Q10.2 y Q10.3. ¿Bien? De esa manera yo puedo nombrar las entradas y salidas. Aquí nos dice un dato técnico muy importante, que esta CPU es una CPU 1211C DC Relay. La letra C significa que es un PLC compacto. ¿Qué cosa quiere decir compacto? Que tiene incorporada ya las entradas y salidas. No como los PLCs modulares, por ejemplo, en las cuales teníamos que comprar un módulo de CPU, un módulo de entradas digitales, un módulo de salidas digitales, un módulo de entradas analógicas y salidas analógicas. En este caso, viene incorporado ya el CPU, sus 6 entradas digitales y 4 salidas digitales, ¿sí? Eso significa la letra C, compacto. Ahora, el primer DC significa que el módulo, el PLC, se alimenta con tensión continua, ¿sí? Este primer DC significa que él necesita una tensión continua de este diferencial, que es 20.4 volt a 28.8 volts. Típicamente, él se alimenta con una fuente de 24 volts, ¿no? Que está dentro del margen. Luego, ¿qué significa el segundo DC? El segundo DC significa que se va a alimentar con corriente continua las entradas, ¿no? Si bien es cierto, él depende de la alimentación del módulo, él se refiere a la alimentación de las entradas digitales. Por ejemplo, estas 6 entradas, si su alimentación es en DC, las 6 entradas se van a alimentar con 24 volts de corriente continua. Como aquí lo dice, ¿no? Tiene 6 entradas digitales de 24 volts. Ahora, este tercero relay que dice, se refiere a las salidas. La alimentación de las salidas o los tipos de salidas son tipo relay, ¿sí? ¿A qué se refiere ello? A que tiene 4 salidas tipo relay, aquí lo dice, 4 salidas tipo relay, que por salida puede soportar 2 amperes, ¿sí? Por cada salida puede soportar 2 amperes. ¿Y qué pasa si me sobrepaso, pongo una carga que me consume 3 o 4 amperes? Bueno, se quema la salida. No debiendo esperar a eso, ¿no? Siempre las salidas se protegen con fusibles, por ejemplo, ¿no? Puedes poner un fusible por cada salida. Y aparte de entradas y salidas digitales, también viene incorporada en esta parte 2 entradas analógicas de tensión estándar de 0 a 10 volts, ¿sí? Entonces, esto es una CPU 211C de CDS Relay. Ahora, vayamos a ver a un CPU un poco más completo, bastante utilizado también, que es el CPU 1214C de CDC. Vemos en este caso que tiene, a ver, como ejemplo, ¿no? Para ustedes. ¿Me pueden decir cuántas entradas ven aquí?
pueden activar su micrófono para participar y ser un poco más interactivo, ¿no? ¿Me pueden decir cuántas entradas ven aquí? En total, ¿no? 14, profesor. 14, ¿no? Son Claro. 14 entradas. Muy bien, correcto, excelente. ¿Cuáles son las 14 entradas? Miren, del 0 al 7 son 8, ¿no? Luego viene, él es un grupo. Luego viene otro grupo que es desde el 0 hasta el 5. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿Pero por qué acá no le ponen consecutivamente punto 8, punto 9, punto 10, punto 11? Lo que pasa es que tanto para entradas y salidas se manejan en función a bytes. Sabemos que los bytes son la agrupación de bits. ¿De cuántos? De 8. Entonces, por eso es que aquí tenemos el byte, un byte completo. Cuando se acaba el punto 7, tenemos que empezar con otro byte. Por ejemplo, si es que acá hemos tomado el byte 0, aquí empezaremos con el byte 1. Lo mismo le pasa a las salidas. Las salidas tienen de 0 al 7, un byte de salidas. Luego viene el 0,1, que será el siguiente byte. ¿Sí? Hemos dicho que tiene del 0 al 7 son 8 y del 0 al 6 son 6. 8 más 6, 14 entradas digitales. ¿Sí? Aquí lo dice. 14 entradas digitales, todas a 24 volt. La alimentación 24 volt. Ahora, si vemos del 0 al 7, ¿sí? Son 8 salidas más 2, son 10. Aquí está. Muy bien. 10 salidas digitales a 24 volt también. Y por salida se maneja 0,5 amper. Ya no los 2 amper, como el caso anterior, sino como este PLC tiene salidas tipo transistor, porque es salida tipo DC, se maneja entonces ahora 0,5 amper por salida. Aparte también de tener, igual que en el caso anterior, dos entradas analógicas de 0 a 10 volts. La fuente de alimentación para alimentar a todo el módulo ya tiene que ser de 24 volts, ¿no? De alimentación. Gobierno del Perú.